Me quedé mirando fijamente los 10,5 millones de euros que, oficialmente, ya estaban en mi cuenta bancaria personal. Me llamo Valeria, tengo 34 años y acabo de cerrar la venta millonaria de mi propia empresa de logística aquí en España. Cogí el móvil con las manos temblando. Me moría de ganas de llamar a mi familia para contarles esta victoria financiera que nos iba a cambiar la vida a todos. Pero antes de que pudiera marcar, mi marido puso suavemente su mano sobre la pantalla encendida para detenerme. Me miró a los ojos con una expresión inusualmente seria que hizo que mi corazón se acelerara al instante. En lugar de celebrar nuestro increíble éxito, me propuso un plan completamente loco que al final sacaría a la luz la oscura verdad sobre mi propia sangre. Me sujetó las manos con fuerza mientras me lanzaba una petición que me dejó sin palabras en medio del salón. Tienes que llamar a tu hermana y a tus padres ahora mismo y decirles que te has arruinado por completo, que no te queda ni un céntimo, susurró con firmeza. Mi mente empezó a dar vueltas. Mentir a las personas que me habían criado me parecía una traición terrible a su confianza. Pero sabía que mi marido tenía una intuición afiladísima para detectar las verdaderas intenciones de los que nos rodeaban. Tragándome las dudas, asintí lentamente, confirmando que seguiría sus extrañas instrucciones para poner a prueba su lealtad. Por favor, suscríbete al canal para ver cómo los impactantes eventos que ocurrieron solo unos días después demostraron que hacer caso a mi marido fue la decisión más inteligente de toda mi vida. Aquella noche, tarde, me senté frente al ordenador y abrí la banca online para revisar el historial de transacciones de los últimos 5 años. Quería comprobar si las sospechas de Tomás sobre mis parientes tenían algún fundamento. Al filtrar las transferencias por nombre de destinatario, se confirmó el patrón de explotación. Los datos mostraban claramente que yo funcionaba como un cajero automático para mi familia. Sacaban dinero directamente de mis cuentas para cubrir sus gastos personales sin considerar ni por un segundo las horas que yo pasaba cerrando contratos de logística. Cada vez que tenían un bache en sus ingresos, mi teléfono sonaba con una exigencia de dinero inmediato para evitar recargos en sus hipotecas. Exporté las hojas de cálculo y calculé el total exacto del dinero no devuelto. Me di cuenta de que con esa cantidad podría haber comprado fácilmente un segundo almacén para mi empresa. Busqué el registro de una transferencia específica de hace 2 años, cuando mi hermana Brenda y mi cuñado Quique me pidieron un préstamo para comprar una furgoneta de carga para que Quique empezara un negocio de mensajería independiente. Me enviaron un plan de negocios para una furgoneta estándar, pero usaron los fondos para comprarse un todoterreno de lujo con todos los extras. Quique publicó fotos del coche en redes sociales, presumiendo de su éxito, mientras yo pagaba la factura del concesionario directamente desde mi cuenta corporativa. Firmaron un documento prometiendo establecer un plan de pagos a partir de enero de aquel año, pero nunca devolvieron un euro. Cada vez que sacaba el tema de la deuda en nuestras comidas familiares, Brenda desviaba la conversación, acusándome de priorizar la codicia empresarial sobre la lealtad familiar para hacerme sentir culpable. Se iba de la habitación llorando a propósito para obligar a mis padres a intervenir y defenderla. Cerré las cuentas corrientes y fui a la sección de usuarios autorizados de mi tarjeta de crédito para examinar los cargos recientes. Allí vi los gastos de viaje de mi madre. Había usado la tarjeta que le di exclusivamente para emergencias médicas para reservar vuelos a hoteles de lujo y tratamientos de spa, mientras yo trabajaba 80 horas a la semana en el almacén. Descargué los recibos y vi cargos enormes en restaurantes de lujo y tiendas de ropa que no tenían absolutamente nada que ver con farmacias o visitas al médico. Mis padres daban por hecho que, por haberme pagado mis gastos de infancia, tenían derecho a una parte permanente de mis dividendos y activos personales. Al mirar los detalles de facturación, vi que mi madre había llegado al límite de crédito de esa tarjeta 3 veces en los últimos 6 meses sin pedir permiso. Este patrón de extracción financiera
Contrastaba totalmente con lo que hizo Tomás durante los primeros días de mi startup, cuando la empresa no generaba ni un euro. Él trabajaba turnos dobles en su puesto de ingeniero para pagar nuestra hipoteca y la comida, mientras yo me centraba en conseguir nuestro primer cliente importante. Mientras mi familia me decía que cerrara el negocio y me buscara un trabajo normal, Tomás liquidó sus propios ahorros de jubilación para pagar los sueldos de mis empleados durante el primer año. Pasaba sus fines de semana ayudándome a cargar palés en el almacén para ahorrar en mano de obra en lugar de descansar. Dejé de lado mis sentimientos de obligación familiar, cerré el portal bancario y cogí el móvil para llamar a mi madre y poner en marcha el plan. Le dije que necesitaba organizar una cena familiar este próximo fin de semana en mi casa para hablar de una situación financiera de la empresa. Aceptó la invitación inmediatamente, dejando claro que esperaba que sirviera marisco del bueno, y ni siquiera se molestó en preguntar cuál era esa situación financiera. Colgué y puse el teléfono boca abajo en el escritorio. El escenario estaba listo para que comenzara la prueba. Salí del despacho y encontré a Tomás esperando en la cocina. Asentí para confirmar que todos vendrían el sábado por la noche. Ese fin de semana, toda mi familia se reunió en el comedor de mi casa con caras de entusiasmo que dejaban claras sus expectativas económicas. Llevé las fuentes de marisco desde la cocina a la mesa principal, mientras Tomás servía las bebidas. Casi inmediatamente después de que pusiera los aperitivos, Brenda inició la conversación lanzándome una propuesta de negocio nueva. Sacó una carpeta de presentación brillante de su bolso de marca para explicar la última idea de Quique: una inversión inmobiliaria comercial especulativa. Brenda deslizó los documentos por la mesa hacia mi plato, exigiendo que yo pusiera el capital inicial antes de que terminara el mes. Dijo explícitamente que Quique necesitaba una inyección de efectivo masiva para asegurar una oficina antes de que otro inversor se le adelantara. Quique estaba sentado a su lado, asintiendo con entusiasmo mientras masticaba la comida, en lugar de explicar los detalles operativos de su supuesta empresa. Brenda ignoró el quiero incaro que yo había pagado y se dedicó a tamborilear con sus uñas agresivamente sobre la mesa de madera mientras esperaba mi compromiso financiero. Miré las cifras infladas del presupuesto en la primera página sin decir una palabra ni aceptar financiar su experimento arriesgado. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta para Brenda, mi madre redirigió el foco de la cena hacia sus propias quejas sobre su casa. Anunció en voz alta que el suelo del salón había sufrido graves daños por una pequeña fuga de agua la semana pasada. Mi padre intervino de inmediato para apoyar su historia, enumerando todos los contratistas caros a los que ya habían llamado para pedir presupuestos de reformas de lujo. Mi madre apartó su plato vacío para darme instrucciones directas. Yo debía cubrir el coste total de las reparaciones estructurales junto con una instalación de suelos de madera de nogal. Argumentó que pagar la reforma de su casa era mi deber fundamental, porque a mi empresa de logística le había ido muy bien el último trimestre. Mi padre añadió que esperaban que los fondos para la reforma estuvieran transferidos a su cuenta conjunta el martes por la mañana, para poder pedir los permisos de obra. Trataban los ingresos de mi empresa como si fueran un fondo familiar compartido que existía únicamente para arreglar sus problemas personales. Levanté lentamente la cabeza de los documentos de Brenda para cruzar la mirada con Tomás, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Él dejó los cubiertos sobre la servilleta y me hizo un sutil gesto con la cabeza para confirmar que había llegado el momento de ejecutar nuestro plan. Respiré muy hondo para calmar mis nervios antes de levantarme de la silla para captar la atención de todos. Miré directamente las caras de mi familia para asegurarme de que me escuchaban bien antes de soltar la noticia falsa sobre mi ruina financiera. Mi empresa de logística ha colapsado por completo debido a graves problemas en la cadena de suministro, y ahora mismo arrastro deudas de millones de euros, declaré con firmeza. Toda la habitación se quedó helada al instante. La realidad de mis palabras
interrumpió sus campañas agresivas de financiación y reformas. Al ver sus reacciones de estupefacción, mantuve mi expresión seria mientras soltaba la segunda parte del guión que Tomás me había preparado con cuidado. El banco ya me ha enviado varios avisos de impago, lo que significa que podrían venir a embargar esta casa en cualquier momento, añadí. Bajé la voz para sonar apropiadamente desesperada mientras decía la última frase de mi actuación. De verdad que no sé qué hacer ni cómo voy a sobrevivir a esta quiebra sin perder absolutamente todo lo que tengo, les dije. Me volví a sentar en mi silla, esperando pacientemente en medio de ese silencio pesado a que alguien me ofreciera un abrazo o una palabra de aliento. Esperaba que al menos una persona de mi propia sangre expresara una preocupación genuina por mí, en lugar de preocuparse por su fuente de dinero perdida. Pero, en lugar de recibir apoyo o empatía, me encontré con una atmósfera aterradoramente fría que dominó todo el comedor. Mi madre se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva y negándose a mirarme a los ojos tras mi revelación. Nadie se levantó para consolarme ni sugirió que podíamos buscar una solución juntos. Simplemente me miraban con los ojos muy abiertos, procesando el hecho de que el suministro ilimitado de efectivo del que dependían se había evaporado de repente. Solo unos segundos después de mi declaración de quiebra, el ambiente animado se rompió para dar paso al pánico absoluto. Brenda saltó de su silla dejando caer la carpeta de su proyecto al suelo. Me señaló con el dedo de forma agresiva, mientras exigía saber quién iba a seguir pagando las cuotas mensuales de su todoterreno de lujo. En lugar de preguntar si Tomás y yo teníamos dinero para comer, se quejó de que si le quitaban el coche, su historial crediticio se arruinaría. Quique finalmente dejó de masticar el marisco para mirarme con un asco evidente antes de cruzarse de brazos. Nos has hecho perder una tarde de fin de semana valiosa escuchando mi propuesta inmobiliaria, cuando ya sabías que tu empresa no tenía ni un euro para invertir, se quejó amargamente. Mi madre ignoró por completo mi angustia visible mientras buscaba frenéticamente en su bolso de diseño su cartera de piel. Sacó la tarjeta de crédito adicional que le di el año pasado mientras comprobaba furiosa la fecha de caducidad. Sostuvo la tarjeta hacia la luz del techo para inspeccionar los números antes de volver su mirada furiosa hacia mí. ¿Qué va a pasar exactamente con esta tarjeta ahora mismo? ¿O el banco va a bloquear mi cuenta de compras antes de mañana por la mañana?, exigió a gritos. En lugar de ofrecerse a devolverme la tarjeta para ayudar a reducir mis deudas, la apretó con fuerza en su puño. De hecho, me ordenó que transfiriera una gran suma de dinero a su cuenta personal inmediatamente antes de que el gobierno pudiera congelar mis activos. Justificó esta petición indignante, diciendo que necesitaba fondos de emergencia para proteger sus ahorros de jubilación de mis problemas legales. La miré a la cara mientras me negaba mentalmente a procesar ninguna transferencia. Mi padre sacudió la cabeza con una decepción obvia mientras apartaba su plato de comida cara a medio comer para apoyarse pesadamente en el borde de la mesa. No ofreció ni una palabra de consuelo ni apoyo paternal mientras observaba mi supuesto estado de ruina. Se ajustó las gafas mientras me miraba con la misma expresión crítica que usaba cuando yo cometía errores de niña. Te has buscado este desastre tú solita por correr riesgos innecesarios, así que ahora debes afrontar las consecuencias sola, sin arrastrar a esta familia contigo, sentenció fríamente. Los cuatro lanzaron un ataque verbal coordinado para culpar a mi falta de disciplina por la quiebra. Brenda me acusó de haberlos engañado maliciosamente sobre mis beneficios en los últimos 6 meses solo para no financiar sus negocios. Me recordó explícitamente que mi firma seguía puesta como avalista en los documentos de su hipoteca actual. Brenda exigió que me pusiera en contacto con el banco inmediatamente para quitar mi nombre de las escrituras de su propiedad antes de que mi quiebra provocara la ejecución de su hipoteca. Mi madre afirmó con rotundidad que no me permitiría bajo ningún concepto
volver a mi antigua habitación para escapar del embargo de mi casa. Mi padre me advirtió explícitamente que no usara su número de teléfono como contacto de referencia para los cobradores de deudas que intentaran recuperar mis préstamos corporativos. Pasaron los siguientes minutos estableciendo límites financieros estrictos para asegurarse de que mi supuesta deuda nunca afectara a sus cuentas bancarias ni a su cómodo estilo de vida. Menos de 10 minutos después de escuchar la noticia falsa, mis parientes se prepararon para abandonar mi casa al unísono. Brenda recogió su carpeta del suelo mientras hacía gestos bruscos a Quique para que cogiera los abrigos del armario de la entrada. Mi madre guardó la tarjeta en su bolso mientras se inventaba una emergencia totalmente falsa sobre una reunión de la comunidad de vecinos a la que tenía que asistir. Mi padre la siguió de cerca sin girar la cabeza para dedicarme ni una palabra de ánimo o un simple gesto de despedida. Prácticamente salieron corriendo por la puerta principal para escapar de la carga que suponía mi colapso financiero, sin siquiera dar las gracias por la cena que acababan de zamparse. Me quedé sentada en silencio, escuchando el portazo resonar en el pasillo, mientras Tomás estiraba el brazo para cogerme la mano. 2 días después, conduje hasta el otro lado de la ciudad para enfrentarme personalmente a ellos y descubrir hasta dónde llegaba su crueldad. Mi primer destino fue la casa de Brenda. Aparqué mi coche justo detrás del todoterreno de lujo que ella había comprado con mi dinero. Llamé con firmeza a la puerta, preparándome para suplicar ayuda residencial de emergencia. Brenda finalmente abrió el cerrojo, pero mantuvo su cuerpo bloqueando la entrada para evitar que yo pasara al pasillo. Me tragué el orgullo para pedirle educadamente si Tomás y yo podíamos quedarnos en su sótano unos meses mientras gestionábamos la quiebra. Le prometí explícitamente que compraríamos nuestra propia comida y buscaríamos un alquiler barato para no ser una carga. Incluso me ofrecía hacer las tareas del hogar o cuidar a sus hijos durante la semana para compensar el uso del sótano. Brenda levantó la mano derecha para callarme mientras empujaba la puerta para cerrarla. No puedo dejar que os quedéis aquí, porque mi familia necesita privacidad total, y ver vuestros problemas de deudas afectaría psicológicamente a mis hijos, soltó con frialdad. Ignoró por completo el hecho innegable de que su hipoteca se pagaba gracias a mi éxito empresarial. Me cerró la puerta en las narices. Vi a Quique mirando por las rendijas de la persiana para vigilar que me fuera, sin molestarse en salir. Me quedé en el porche mirando la puerta cerrada unos segundos antes de volver al coche en silencio. En lugar de volver a casa y admitir la derrota, arranqué el motor y fui directa al barrio donde vivían mis padres. Aparqué junto a su jardín impecable con la intención de pedirles un préstamo pequeño para cubrir los recibos de la luz y el agua. Toqué el timbre 2 veces antes de que mi madre apareciera en el porche, llevando un jersey de marca nuevo que sin duda había comprado con mi tarjeta. Le expliqué con cuidado que mis cuentas personales estaban bloqueadas y que no podía pagar los suministros este mes. Le pedí un microcrédito temporal de 500 euros, asegurándole que Tomás se lo devolvería con su próxima nómina. Mi madre se cruzó de brazos y dio un paso atrás para poner distancia entre nosotras. No tengo dinero extra para ayudarte con tus recibos, porque ya eres adulta y tienes que aprender a limpiar tus propios desastres, declaró sin dudarlo. Convenientemente, olvidó mencionar los miles de euros que sacaba regularmente de mis cuentas para sus vacaciones de lujo, mientras me daba lecciones de responsabilidad financiera. Me aconsejó que vendiera mis joyas o muebles antes de volver a llamar a su puerta pidiendo limosna. Mientras seguía con su sermón, vi a mi padre de pie en el recibidor, justo detrás de su hombro, observando la escena sin intervenir. Me sostuvo la mirada, negándose a decir una sola palabra de apoyo. Simplemente asintió con la cabeza para respaldar el egoísmo de su mujer, confirmando que mi casa de la infancia estaba cerrada para mí para siempre. Ninguno de los dos se molestó en preguntar dónde dormiríamos Tomás y yo, si el banco nos quitaba la casa ese fin de semana. Mi padre puso la mano en el hombro de mi madre para retirarla hacia adentro
antes de cerrar la pesada puerta de madera. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi coche mientras una decepción absoluta me recorría el cuerpo. Esa noche, mi móvil no dejaba de vibrar en la encimera de la cocina con mensajes de un grupo de WhatsApp familiar recién creado. Lo cogí para leer un párrafo enorme escrito por mi madre, detallando sus límites financieros estrictos. Me lanzó un ultimátum formal, exigiendo que dejara de visitar su casa para pedir dinero o ayuda con los recibos. Afirmó que mi situación financiera inestable amenazaba su tranquila jubilación y les causaba una ansiedad económica innecesaria. Me ordenó resolver mis deudas de forma independiente, sin contar jamás con sus cuentas ni con su casa. Inmediatamente después de leer eso, Brenda empezó a inundar el grupo con una serie de audios hostiles. Le di al play y escuché su voz atacando mi competencia profesional y mi carácter. Se negó a dar ningún consejo constructivo y prefirió burlarse de mis ambiciones. Eres una decepción total. Tú quiebra vergüenza a todo nuestro apellido, así que lo mejor es que desaparezcas por completo, escupió Brenda en la grabación. Justo en el momento en que mis parientes declaraban oficialmente su intención de cortar toda comunicación, mi mejor amiga Sara llamó a la puerta. Entró directamente a la cocina, se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos para consolarme. Sara me dio el apoyo emocional que mi propia sangre me negó. Traía una carpeta con recursos legales para ayudarme con la supuesta quiebra, porque de verdad creía que necesitaba ayuda profesional. Me escuchó sin juzgarme, mientras yo procesaba la realidad de que mi familia biológica me había abandonado para proteger sus propios intereses. Leí los mensajes del grupo en voz alta para que Tomás y Sara entendieran la situación. Repetí cada frase cruel de mi madre y puse los audios de Brenda para que mi sistema de apoyo escuchara la prueba de su toxicidad. Decir esas palabras en voz alta me ayudó a reconocer que mi relación con ellos había muerto para siempre. El sentimiento de obligación que siempre sentí hacia mis padres y mi hermana se evaporó al oír sus insultos grabados. Tomás se acercó para quitarme suavemente el móvil de las manos y bloquear la pantalla. Puso el dispositivo boca abajo y me puso la mano en el hombro con firmeza. Miró a Sara y luego a mí para declarar que su prueba de lealtad había sido un éxito rotundo. Tomás me recordó que ahora tenía la claridad necesaria para eliminar su presencia tóxica de mi vida sin sentir ninguna culpa. Nos dijo que cogiéramos los documentos financieros del archivador porque era hora de preparar nuestro contraataque calculado contra su codicia imperdonable. Fue a por su portátil para empezar a redactar la correspondencia legal necesaria para separar mi riqueza de sus responsabilidades personales. 3 días después, la sección de economía de uno de los periódicos más importantes del país publicó un titular enorme sobre la reciente consolidación empresarial en el mercado logístico regional. El artículo detallaba la adquisición completa de mi antigua empresa de transporte por 10,5 millones de euros en efectivo. La publicación incluía una foto grande a color, donde salía yo sonriendo mientras firmaba el contrato de transferencia junto a los ejecutivos compradores. Los periodistas documentaron mis estrategias innovadoras y confirmaron mi paso a una jubilación anticipada financiada totalmente por la venta. El artículo mencionaba explícitamente la ausencia total de deudas corporativas, destacando la increíble rentabilidad de la operación. Menos de 30 minutos después de que la versión digital se hiciera pública en redes sociales, mi móvil empezó a vibrar violentamente en la encimera. La pantalla se llenó de docenas de llamadas perdidas y mensajes desesperados de mi madre y de Brenda. Olvidaron por completo su prohibición de comunicación para bombardearme intentando restablecer el vínculo familiar. Vi sus nombres parpadear en la pantalla una y otra vez sin mover un dedo para contestar. Llamaban una y otra vez en un intento desesperado de forzar una conversación
sobre mi recién publicado estado de millonaria. Brenda acabó dejando un mensaje de voz larguísimo al darse cuenta de que no le iba a coger el teléfono. Puse el manos libres para escuchar su tono de voz radicalmente distinto, intentando reescribir la historia. Ay, Dios mío, Valeria, siempre supe que tendrías un éxito increíble. Lo que te dije el otro día fue solo para motivarte, para que fueras una mujer de negocios más fuerte, exclamó Brenda con una hipocresía asquerosa. Ignoró convenientemente que me había prohibido pisar su sótano, mientras ahora alababa a mi genio financiero para asegurar futuras inversiones para Quique. Mi madre, por su parte, inundó mi WhatsApp con párrafos llenos de historias inventadas sobre su inquebrantable devoción materna. Mintió descaradamente, diciendo que se había pasado el fin de semana limpiando mi vieja habitación para recibirme en su casa. Afirmó ridículamente que no había tenido tiempo de llamarme para decírmelo antes de ver la noticia de la venta en el periódico. Sus mensajes exigían una reunión familiar inmediata para celebrar mi victoria, ignorando el ultimátum que me había enviado días atrás. Mientras mi móvil seguía echando humo con sus intentos patéticos de reconciliación por interés, Sara volvió a mi casa en su función profesional como notaria. Sacó su sello oficial de su maletín para procesar los diversos documentos de restricción financiera que Tomás había preparado meticulosamente. Sara verificó mi DNI antes de notarizar mi firma en varios formularios bancarios vinculantes para cortar mis responsabilidades monetarias con mis familiares. Clasificó el papeleo en carpetas legales, sin hacer comentarios sobre los mensajes que no paraban de iluminar mi móvil. Ignoré cada cumplido falso y cada mensaje de voz para concentrarme en la tarea legal. Apilé los documentos de revocación bancaria y los metí en mi maletín de piel para llevarlos al centro. Cogí las llaves del coche mientras le hacía una señal a Tomás para que cogiera su abrigo. Salimos de casa con paso firme hacia el coche para finalizar las consecuencias financieras que mis parientes se habían ganado a pulso con su codicia. Cerré la puerta de casa con llave, dejando mi móvil vibrando en la encimera, totalmente desatendido. Ese viernes por la mañana, Tomás y yo cruzamos las puertas de cristal de la sede central del banco para restablecer mis límites financieros. Pasamos de largo de las colas y nos sentamos directamente en el despacho del director de banca preferente que llevaba mis cuentas corporativas. Mi primera acción de represalia fue solicitar formalmente la desactivación permanente de la tarjeta de crédito adicional que mi madre había usado durante años. Vi cómo el director tecleaba los códigos de cancelación en su terminal para que su poder de compra ilimitado se evaporara al instante. Firmé la autorización digital para prohibir explícitamente a la institución emitir cualquier otra tarjeta bajo mi nombre. Esta acción detuvo de inmediato su capacidad para reservar vacaciones de lujo o comprar ropa de diseño con mi dinero. Inmediatamente después de la tarjeta, entregué los documentos de revocación que Sara había preparado directamente al supervisor del departamento de hipotecas. Presenté el papeleo formal para eliminar mi firma como avalista principal de la hipoteca de la casa de Brenda. El supervisor selló los formularios para liberarme legalmente de ese préstamo, lo que automáticamente activó una revisión financiera de los ingresos reales del hogar de Brenda. Esta maniobra legal obligaba a mi hermana a demostrar por sí misma su estabilidad financiera para evitar un proceso de desahucio real por parte del banco. Eliminé cada vía que usaban para extraer dinero de mi patrimonio sin dudar ni un segundo. Tomás me apretó la mano mientras salíamos del banco hacia el parking. Antes de que pudiéramos abrir el coche, mi madre y Brenda aparecieron corriendo por el asfalto, intentando interceptarnos. Intentaron montar un espectáculo patético de lágrimas falsas mientras pedían perdón por su comportamiento durante mi supuesta crisis. Brenda abandonó su actitud arrogante y me suplicó desesperadamente que reconsiderara lo del aval antes de que el banco formalizara la revocación. Intentó bloquear físicamente la puerta del pasajero, gritando que sus hijos se quedarían en la calle si el banco les reclamaba el préstamo. Mi madre, al mismo tiempo, me rogaba que reactivara su tarjeta, prometiendo que me devolvería todo lo que había gastado.
Me agarró del brazo intentando impedirme entrar en el coche, gritando que una hija tiene la obligación sagrada de mantener a sus padres. Me solté de su agarre con fuerza y le recordé con caridad que mis obligaciones biológicas expiraron en el momento exacto en que ella me abandonó. Miré sus caras de pánico sin sentir ni un ápice de lástima por el desastre financiero que ellas mismas se habían buscado. Me negué a aceptar sus disculpas hipócritas porque su desesperación venía de haber perdido el grifo del dinero, no de arrepentirse de su crueldad. Solo me valoraban cuando mi cuenta estaba abierta para financiar sus vidas de lujo sin mover un dedo. He bloqueado esa tarjeta para siempre y he cancelado mi aval de vuestra hipoteca. Ahora tendréis que pagar vuestras propias deudas con vuestro propio esfuerzo, declaré con frialdad. Ignoré sus gritos histéricos y me encerré en el asiento del coche. Tomás arrancó el motor y dio marcha atrás, mientras mis parientes golpeaban los cristales tintados con los puños. Salimos de la plaza del banco, dejando atrás a la gente que compartía mi sangre para que afrontaran las consecuencias económicas que se habían ganado. Mi familia biológica finalmente experimentó la aterradora realidad de la quiebra que ellas me desearon con tanta frialdad. Vi cómo sus figuras se hacían pequeñas en el espejo retrovisor mientras sentía una liberación absoluta en mi pecho. Me di cuenta de que cortar con esas relaciones tóxicas era la única forma de asegurar mi paz emocional y proteger todo lo que había ganado con años de sacrificio. Antes de terminar la historia de hoy, es importante reconocer la valiosa lección sobre la lealtad familiar y los límites financieros. Desde mi punto de vista, compartir la misma sangre no justifica jamás la explotación financiera sistemática de un miembro de la familia. A veces, cortar lazos con parientes tóxicos es un acto necesario de preservación, no de crueldad. La verdadera familia es la que te apoya en tus momentos más oscuros, no la que solo ve tu cuenta bancaria como su caja fuerte personal. Si mañana te despertaras con 10 millones de euros en la cuenta, ¿te atreverías a poner a prueba a tu familia con este mismo método de la quiebra falsa para descubrir sus verdaderas intenciones? Cuéntame qué piensas sobre esta decisión en los comentarios y suscríbete al canal para más historias cargadas de realidad y drama.